Bueno, vamos a comenzar con el tema de derivadas de funciones, en el cual la definición de derivadas de funciones me dice lo siguiente. Es el límite del incremento de la función entre el incremento de la variable. Ahorita voy a profundizar qué significa eso. Cuando el incremento de la variable tiende a cero. Entonces, es esta la fórmula. La derivada también se puede denotar como dy con respecto a x o dy sobre dx. Se puede escribir así, se puede escribir como y y una comilla ahí arriba, que es y', o se puede entender como f' de x. Entonces una derivada puede recibir cualquiera de esas denotaciones. Denotaciones. Ahora, ¿a qué se refiere en la definición con el incremento de una función y el incremento de una variable? Bueno, el incremento de una función entre el incremento de una variable, donde una función está representada como f de x en función de x. Y el incremento de una variable, pues en este caso, esa variable es x, ¿sí? También a f de x lo conocemos normalmente como un valor en y. Entonces, para este caso, para derivadas, vamos a analizar la función como f de x y la variable va a ser x. Esta sería la variable independiente y la variable y está en función de x, es dependiente de x. Entonces, primero que nada en esta parte, antes de entrarnos de lleno a esta formulita para encontrar las derivadas, hay que empezar a entender qué son estos incrementos y qué es ese cuadrito, bueno, ese triangulito que está ahí, delta y, delta x. Bueno, a este triangulito es la forma de representar un cambio que hay o un incremento que hay de algo con respecto a algo. Se llama delta y, delta x. Incremento o cambio. Algo que cambió de un punto a otro punto se puede llamar incremento. Varió tanto. Eso representa este simbolito. Bueno, entonces ahorita vamos a primero analizar qué son los incrementos, cómo se calculan y qué son gráficamente. Pauso el video para borrar. Bueno, un incremento, como les había comentado, es un incremento de una variable. Un incremento en una variable se puede representar como ese incremento es igual a x2 menos x1, un valor en x2 menos un valor en x1. El incremento de una función que sea, en este caso f de x, o lo que varía en el eje de las y, si así lo queremos ver, es esa función evaluada con el valor de x2 menos f de esa función evaluada con el valor de x1. F de x2 menos f de x1. Y en caso de que no nos especifiquen ninguno de estos dos valores, está el incremento de una función del intervalo de x hasta x más delta x, la cual es f de x más delta x menos f de x. Voy a explicar ahorita a continuación eso. Vamos a suponer que a nosotros nos dicen que hay una función que nos digan f de x es igual a 2x más 1. Y que me digan, quiero que calcule sus incrementos, este de aquí y este de aquí, el incremento en x y el incremento en y. Y me dicen, calcula cuando x1 es igual a 2 y cuando x2 es igual a 4. Entonces, si yo agarro esta gráfica
4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿dónde está mi x1? X1 es igual a 2, sería aquí. Y a esta la voy a llamar x1. X2 sería aquí. Y a esa la voy a llamar x2. Entonces, si yo quiero calcular esta distancia de aquí, cuánto se incrementó, cuánto avanzó desde x1 hasta x2, el incremento que hubo, el cual llamo delta x, pues es, de acuerdo a esta fórmula de aquí arriba, delta x es igual a x2 menos x1, o sea, delta x es igual a x2 que vale 4, menos 2, delta x pues es igual a 2. ¿Sí? O sea, hubo un incremento de 2 metros, centímetros, pulgadas, las unidades que quieran. Si yo lo veo, pues sí, 1, 2. Entonces con eso encuentro el incremento en X. Para hallar el incremento en Y hay que evaluar. Si se acuerdan de un video anterior, evaluar es sustituir el valor de X en la función original f de X. Y para encontrar el incremento en Y hay que evaluar f de x2 menos f de x1. F de x es esta de aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Este 2 lo voy a sustituir aquí y esa va a ser f de x1. ¿Por qué? Porque estoy usando el valor de x1. Este 4 lo voy a sustituir aquí y ese va a ser f de x2. Voy a evaluar y me va a quedar un resultado. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. Entonces el incremento en delta y es igual a f de x2 menos f de x1. Sustituyendo, el incremento en y sería igual a, ¿cuál es la función f de x? Es 2 x más 1 y luego menos, ¿cuál es la función original? 2 y voy a sustituir el valor de x1 más 1. ¿Sí? ¿Cuál es x2? x2 es 4 y x1 es 2. Por lo tanto, el incremento en y va a ser igual a, para fx2 es 2 por 4, 8 más 1, 9. Quiere decir que cuando x vale 4 en la función original, en y vale 9. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí está ese punto. Y cuando x vale 2, pues sería menos 2 por 2, 4 más 1, 5. Entiéndase como que este valor es f de x2 y f de x1. O f de 4 y f de 2. Cuando evaluábamos allá en los primeros videos, evaluábamos en la función. Entonces cuando x vale 2, y o f de x vale 5, que es este punto de aquí. ¿Sí? Y me queda pues esta gráfica. Entonces la función 2x más 1 puede ser representada con esta línea recta en azul. Y entonces aquí todavía no he terminado. Este incremento en y es 9, más por menos es menos, 9 menos 5 es igual a 4.
Si yo cuento, aquí tengo una distancia y una distancia, ¿cuánto fue ese incremento? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? El incremento en y o el incremento delta y es igual a 4. Entonces hasta ahorita ya tengo que delta x es igual a 2 y delta y es igual a 4. ¿Qué significa eso? Lo vuelvo a repetir. El incremento en y fueron 4, pasó de 5 a 4, y el incremento en x es 2. Entonces esos son los incrementos de una variable y el incremento de una función. Bueno, falta ver el incremento de una función desde el intervalo x hasta delta x. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, cuando nosotros no conozcamos estos valores, que no conozcamos ni x1 ni x2, que en lugar de tener un valor en x1 simple y sencillamente decimos, ah, esto es x, y acá esta segunda x pues es el valor de x, el original, más ese incremento en delta x. A ver si me explico. Aquí sería un valor en x, luego ese valor en x se va incrementando. ¿Qué distancia o qué longitud? Esa distancia delta x hasta llegar hasta otro punto donde va a ser ese delta x, esa distancia que avanzó, más la posición original, que es x. ¿Sí? Entonces, para calcular, cuando sea este el caso, que no tengamos esos valores, ¿cómo encontrar delta y? Delta y era f de x2 menos f de x1. Pero en este caso tenemos solamente x y x más delta x en lugar de ese x2 y x1. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo esto es x2 y todo esto es x1. Entonces, si queremos hallar el incremento en y cuando no tenemos unos valores específicos como los que nos enunciaba aquí el ejercicio, simple y sencillamente decimos que el incremento en y es f de x más delta x f de x más delta x menos f de x. O sea, esto de aquí es x2 y esta de aquí pues es x1, que son estos de aquí, que son x más delta x y x inicial. Entonces, si nosotros queremos encontrar el incremento, y voy a borrar tantito esto, si queremos encontrar el incremento en delta y cuando no tenemos intervalos específicos, sino que nada más nos dicen intervalos desde x hasta delta x, donde x es una posición inicial y x más delta x es una posición final, o sea x1 y x2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues el incremento en y va a ser igual a f de x más delta x menos f de x. F de x. Entonces el incremento en y, recuerden que ahora vamos a evaluar esto como si fuera un número en la f de x original. Entonces, ¿cómo va a quedar? La voy a escribir como 2 y ahora en lugar
de poner un valor que tenga x, voy a poner x más delta x. Estoy evaluando, estoy sustituyendo. Luego sigue más 1, porque es así la f de x original, la función original. Y luego menos, que es este de aquí, menos f de x como tal. Y abro corchetes y escribo f de x como tal. O sea, la original, f de x. Entonces comienzo a resolver las operaciones que se me presentan ahí y me va a quedar delta y es igual a 2 por x, 2x. 2 por delta y más 2 delta x, perdón, delta y no. Luego más 1 menos, ese menos por ese más sigue siendo menos 2x, menos por más sigue siendo menos 1. Y aquí hay que reducir términos semejantes. Este 2x y este menos 2x son semejantes y mismo valor, misma magnitud, que significa que se eliminan. 2 menos 2, 0. Este más 1 con este menos 1 se van. Por lo tanto me queda que el incremento en y para el intervalo x hasta x más delta x es igual a 2 delta x. Y así realizo los 3 incrementos que se me pueden presentar en este ejercicio. El primero es el incremento en una variable, que es la variable x. El segundo es el incremento en la función. Y el tercero, el incremento cuando sean intervalos de x hasta x más delta x. Y bueno, hasta aquí dejo la parte de explicación y ahorita ya comienzo a resolver ejercicios, ya sin la gráfica, ya simple y sencillamente voy a resolver con operaciones.